Son los comienzos de la actividad evangelizadora de Jesús. Y es curioso, lo hace en la sinagoga, donde las autoridades pues serían los escribas, los fariseos, las personas doctas de la ley. Y sin embargo, Él va a hablar ahí y a estar ahí y a hablar del reino de Dios. Y todos los que lo oyen quedan admirados, dice, porque hablaba como quien tiene autoridad. Dicen ahora los sociólogos que estamos ante una crisis de autoridad. No se respeta la autoridad, pues la autoridad civil, la eclesiástica, la de los maestros, la de los padres de familia. Antes platican que apenas el papá decía una palabra y ya obedecían. Y ahora entramos en una crisis de autoridad. Y más bien parecería que el ambiente es ir contra toda autoridad, sea quien sea, y estar en contra de quien tiene autoridad. Y es muy cierto. Y uno piensa, ¿y por qué será esta crisis? Bueno, indudablemente porque a veces al ir creciendo la libertad, la responsabilidad personal, pues se enfrenta a lo que es la autoridad. Pero también porque muchas veces la autoridad no va respaldada con los hechos. Mandamos una cosa y hacemos otra, porque la autoridad no va respaldada con la reflexión y el diálogo, porque la autoridad no va respaldada muchas veces con la verdad. ¿Cuántas veces la autoridad, llamémosle civil, llamémosle papás, llamémosles maestros, no corresponde lo que piden, lo que dicen, con lo que ellos hacen? Y entonces se pierde la autoridad. En muchas casas encontramos, a ver, ahora haces esto, ¿por qué? Porque yo mando. El día que tú estés grande y te mantengas y todo, entonces tú mandas y entonces tú vas a hacer lo que tú quieras. Aquí se hace lo que yo digo. Y es nuestro único argumento. Y sin embargo, Cristo tiene ese argumento de autoridad. Los escribas y fariseos sabrían mucho, pero no tienen ese respaldo de una autoridad moral para decir, para hacer las cosas. Y la palabra del Señor Jesús tiene ese respaldo, esa fuerza, ese amor, esa entrega. Por eso, ojalá que cada uno de nosotros siempre sigamos leyendo, escuchando, meditando la palabra del Señor, poniéndola en nuestro corazón, viviendo de esa palabra del Señor Jesús. Qué bueno, hace 8 días celebrábamos el Domingo de la Palabra y les decía que ojalá sigamos leyendo esa palabra de Dios y sembrándola en nuestro corazón. Y hoy encontramos a Jesús también en acción. Se presenta frente a un endemoniado. Nada más recordemos, endemoniado en ese tiempo, en ese ambiente, en el ambiente del pueblo judío. Endemoniado se le llamaba a cualquiera que tenía enfermedad. La enfermedad era signo también de impureza, era signo de que no estábamos bien con Dios. Y al hablar, al acercarse a aquel muchacho endemoniado, le grita: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Ya te conocemos.
Y yo digo, qué triste conocer a Jesús de Nazaret, saber quién es, pero no aceptarlo en el corazón. Y eso también nos puede pasar a nosotros, saber quién es Jesús, reconocer quién es Jesús, pero ¿qué quieres conmigo? ¿Para qué te metes conmigo? ¿Para qué tu palabra llega a mi corazón? Hoy necesitamos, sí, poner la palabra de Jesús en el corazón. ¿Y qué quieres conmigo? Pues quiero tu amor, te quiero a ti, quiero tu persona, te amo, nos dice Jesús a cada uno de nosotros. Y hace la expulsión de los demonios, que sale de aquel espíritu inmundo, sale del cuerpo de aquel joven dando alaridos. Y todos quedan estupefactos diciendo, un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Yo creo que ahora tendremos que pensar en cuántas formas de demonio, de mal, de corrupción hay en nuestro mundo. Y que necesitamos también nosotros no hacer exorcismos, pero sí expulsar del corazón, de la sociedad, del hogar, del trabajo, todas estas formas de cultura del demonio que nos van perjudicando, que van dañando y postrando a la persona humana. Necesitamos seguir luchando, necesitamos reforzar los valores, necesitamos poner más palabra de Dios, necesitamos hacer crecer más al Señor, a quien nos ama tanto. Ojalá que este domingo lo vivamos así, lo sintamos así. Yo pienso sobre todo en los jóvenes. Hoy celebramos a San Juan Bosco y San Juan Bosco es el patrono de la educación de la juventud. Muchas personas ahora nos desconcertamos y no sabemos hablar el idioma, el lenguaje de los jóvenes y no sabemos llegarles a su corazón. Juan Bosco, con toda su sabiduría, con toda su santidad, se acercaba a los jóvenes, los trataba, los cuidaba, los amaba y hacía esto que fuera como un sentirse amados de la Virgen María, porque siempre decía María Auxiliadora, y del mismo Jesús. Y decía que entre más desamparado estaba un joven, más necesidad tenía de la presencia de Jesús. Que hoy pues también nosotros nos preocupemos. Han sido días difíciles, las escuelas pues nos han regresado a los niños y a los jóvenes a casa, los papás no tienen a veces el tiempo para atender en casa a los jóvenes, pero yo creo que es una gran responsabilidad y un derecho de los papás el educar al joven en casa. Que hoy, en esta fiesta de San Juan Bosco, nos animemos y asumamos ese compromiso y esa responsabilidad y que quitemos todos esos demonios, todas esas cosas que perjudican al joven, que perjudican al niño y que asumamos la educación y responsabilidad nuestra. Que el Señor nos fortalezca, nos anime, nos dé su gracia y así hagamos nuestra oración.